Por fin llegamos al libro 8. Lo más importante de todo el arco de Kiyoka, el resumen candente. Ya lo subimos y si no lo han visto, corran a verlo que se los dejo en la descripción. Pero prepárense porque en este tomo el corazón se nos va a romper en 1000 pedazos. Hay momentos demasiado emotivos de esos que duelen y no de la forma bonita, pero que son súper mega necesarios para entender a nuestro Kiyoka, así que disfruta el spoiler. En una bonita tarde de primavera, Kiyoka se reunió con un, digámosle, amigo, que no pudo asistir a la boda. Al verlo entrar en un elegante salón imperial, lo primero que le dijo fue que, como hombre recién casado, se veía muy cansado. Y no se equivocaba, Kiyoka estaba recién casado y ya tenía pesadas ojeras debajo de los ojos. Estaba tan cansado que ni siquiera se molestó por el comentario, solo suspiró y le pidió a su ex superior que por favor no empezar a fastidiar. Pero Kom Jo-in, siendo como siempre un experto en comentarios sin filtro, se echó a reír y se burló diciendo que Kiyoka nunca cambiaba ni siendo comandante ni estando casado. Y sí, tenía razón. Kiyoka seguía siendo el mismo tipo serio y medio gruñón de siempre. Resulta que habían pasado solo 2 días desde su boda con Miyo, una ceremonia tan bonita que hasta los cerezos colaboraron cayendo justo a tiempo, pero entre preparativos, trabajo y una investigación urgente sobre la pata de la araña de tierra, casi cancelaba la boda, pues con todo eso, el pobre Kiyoka no había tenido ni un respiro, así que era normal que estuviera agotadísimo. Mientras charlaban, Kom Jo-in miraba por la ventana y dijo que la capital ya no es la misma, y ahí llegó el momento nostálgico. Ambos recordaban a su viejo amigo Itsuto Godo, o sea, el papá de Godo y el anterior comandante de la unidad especial antigrotescos, que siempre sonreía y decía cosas como: los dones no son para dañar, sino para proteger. Con un nudo en la garganta, Kiyoka murmuró que ojalá hubiera venido a la boda. Y Kom Jo-in, por primera vez, no bromeó, solo asintió con una sonrisa triste, porque al final ambos compartían la misma herida. Ese día trágico en que Kiyoka perdió a alguien valioso y Kom Jo-in perdió parte de su pierna. Mientras el sol estaba todo bonito afuera, entre ellos seguía lloviendo recuerdos. Uno de estos fue sobre un muy joven Kiyoka Kudo. Desde pequeño, él nunca fue de esos que tienen el sueño de su vida bien clarito. Si le preguntabas qué quería hacer de grande, probablemente se quedaba en blanco y te ignoraba. Le encantaba leer, investigar cosas raras, perderse en libros de historias, ruinas antiguas y tumbas misteriosas. Sí, tumbas. Básicamente, un chico que soñaba con entender el pasado, pero sin tener ni idea de qué quería para su futuro. Así era él de estudiante, súper curioso, pero cero rumbo fijo. Solo sabía que le gustaba aprender y que, con suerte, algún día sería investigador. Mientras tanto, peleaba con grotescos porque, bueno, ser usuario de dones venía con responsabilidades. Un día, después de resolver otro lío, Kiyoka estaba entregando su informe en la unidad especial antigrotescos cuando su comandante, Itsuto Godo, alias el jefe con sonrisa de papá orgulloso, le dijo con mucho orgullo que ya se había convertido en todo un hombre, pues antes no controlaba su don tan bien como en ese momento. Kiyoka, todo seco, solo respondió que eso había sido desde hace mucho tiempo. Ambos se conocían desde hacía más de 10 años. Itsuto fue como su mentor y figura paterna, porque el papá de Kiyoka siempre estaba ocupado o enfermo. Así que, desde niño, él iba a entrenar a casa de los Godo, donde aprendió todo lo importante, desde usar su don hasta cómo liderar a otros. Pero cuando Kiyoka intentaba cambiar de tema y preguntar por Yoshito, el hijo de Itsuto, el ambiente siempre se ponía raro. Itsuto sonreía con nostalgia y decía algo como: ese chico se fue al extranjero. Me odia un poquito, creo, porque una vez me dijo: jamás seré un usuario de dones como tú. Y se marchó. Y Kiyoka se quedaba ahí sin saber, sin decir ouch o ya sé, porque él también tenía sus traumas con sus papás. Pasados los años, Itsuto, con toda la calma del mundo, intentaba una vez más reclutarlo para la unidad, y Kiyoka ya ni disimulaba. Antes de que Itsuto dijera algo, él ya lo había rechazado de nuevo al decir algo como: si es otra invitación para unirme, no me interesa. En ese momento, Kiyoka suspiró y dejó claro que el ejército no es lo suyo, porque según él, no era un hombre que trabajaba en grupo, porque no se llevaba bien con la gente, y eso solo causaría caos en la unidad especial antigrotescos.
Kiyoka siempre fue el tipo de persona que hacía lo que debía, responsable, serio, elegante, el típico chico perfecto que nunca se sale del camino, pero esta vez algo dentro de él simplemente no encajaba. Después de una charla con Itsuto, que más parecía una intervención que una conversación, Kiyoka se quedó con la cabeza hecha un lío. Itsuto le había dicho con toda la calma del mundo algo que le caló el alma. Si vas a seguir exterminando grotescos, ¿por qué no hacerlo como parte del ejército? Y claro, en teoría tenía sentido, pero Kiyoka no podía evitar sentir rechazo a la propuesta. Él había empezado a usar sus dones desde joven, casi por rebeldía, para demostrar que podía valerse por sí mismo sin depender de nadie. Así que unirse al ejército sonaba como borrar todo lo que había construido, como traicionar al chico que una vez fue. Entonces, Itsuto le preguntó si tenía algún sueño en su vida. Kiyoka se quedó mudo. Ni una sola idea le vino a la mente. Mientras caminaba bajo un cielo gris, el peso de esas palabras lo aplastaba. Hasta el clima parecía burlarse de su confusión. Y justo cuando pensaba perderse entre sus pensamientos, apareció Komyoin con su energía de siempre y le preguntó con toda la naturalidad del mundo si le ocurría algo o por qué tenía la cara larga. Kiyoka obviamente fingió que todo estaba bien, pero si Komyoin, el tipo menos perceptivo del planeta, había notado el cambio, era porque esa conversación con Itsuto lo había tocado más de lo que quería admitir. De camino a casa, Kiyoka no podía dejar de preguntarse por qué se sentía tan irritado. ¿Era porque Itsuto lo trató como un niño? ¿O porque tenía razón y no tenía ni un sueño propio? Cuando llegó a la mansión Kudo, todo seguía igual que siempre. No había nadie ni nada más que silencio, formalidad y esa sensación de vacío que flotaba en el aire. Pidió cenar en su habitación y subió sin mirar atrás. Mientras se recostaba, sintió que todo lo que le rodeaba lo estaba sofocando. Era como si su vida entera hubiera sido escrita por otros, sus deberes, sus metas, hasta su forma de vivir. Y ahora le pedían que soñara. ¿No era suficiente con ser leal, hacer lo correcto y proteger a los suyos? ¿De verdad necesitaba un sueño para justificar su existencia? En el pasado, estaba seguro de que había pensado en muchas más cosas. Todo a su alrededor le había parecido mucho más emocionante y radiante, pero ahora sus pensamientos solo giraban en círculos sin rumbo. Hablando del pasado, otro recuerdo aún más viejo que este se coló en su mente. Se trataba del momento en el que Kiyoka pudo usar su don por primera vez. Cuando eso sucedió, él aún era un niño que tomaba clases con su mentor Itsuto en la mansión Godo. Se encontraba en el jardín de la casa, con las manos levantadas al cielo y el ceño concentrado. El aire empezó a ondular suavemente, como si la magia respirara con él. De pronto, una diminuta llama nació entre sus manos, danzando, creciendo, volviéndose una bola de fuego que flotaba como una estrella. El pequeño Kiyoka gritaba emocionado que lo había logrado. Al darse cuenta de que su don había funcionado, Itsuto, su maestro y casi figura paterna, aplaudía con una sonrisa orgullosa, y su cuasi hermano Yoshito lo felicitaba alegremente mientras aplaudía con sus manitas regordetas. Kiyoka estaba tan emocionado que no pudo evitar contestar con confianza que lo había logrado gracias a su práctica diaria. Itsuto soltó una carcajada al escucharlo, pero lo alentó diciéndole que en unos años podría ser un experto usuario de dones. Ahí estaba Kiyoka, apretando los puños de emoción, convencido de que nada podría detenerlo. Era feliz, pues tenía un propósito, amigos y alguien que creía en él. El único momento en que podía ser él mismo, sin expectativas ni títulos. Era ahí, solo un chico riendo bajo el sol con su maestro y su pequeña familia adoptiva. Kiyoka sonrió, sin saber que ese recuerdo quedaría grabado para siempre. Pasaron los años y esa luz del jardín poco a poco se apagó. Regresando a la realidad, el recuerdo de aquel día flotaba en su mente, cálido pero lejano. Mientras miraba al techo, se preguntó por qué todo había terminado así. Y como si fuera un juego de asociación, su mente le trajo otro recuerdo que se había quedado escondido en lo más profundo de su mente por lo doloroso que era. La campana de fin de clase sonó, y con ella, otro día más en la vida universitaria de Kiyoka Kudo. Mientras todos salían charlando, riendo y planeando qué hacer después, él simplemente guardó sus cosas y se fue. Como siempre, silencioso, impecable, inalcanzable. Pero apenas dio unos pasos, una voz que lo llamaba por su nombre lo detuvo. Era su profesor, ese viejito amable con mirada de sabio que parecía leerle hasta el alma. El profe se acercó con una sonrisa y le dijo que había leído
leído su ensayo y claro, lo elogió como si Kiyoka fuera el próximo genio académico del siglo. Kiyoka obviamente mantuvo la cara seria, pero por dentro estaba todo orgulloso de sí mismo. El profesor siguió hablando medio incómodo y de pronto, sin avisar, le preguntó si ya había pensado en el tema de su tesis y le sugirió asistir a una conferencia con un investigador extranjero para inspirarse. Y ahí fue cuando el corazón de Kiyoka dio un pequeño brinco, porque aunque nunca lo admitiría en voz alta, aprender le gustaba, no por obligación, sino porque estudiar era lo único que le hacía sentir que tenía un motivo para vivir. Pero entonces recordó que tenía el trabajo con los usuarios de dones, las misiones, los grotescos. Su agenda estaba a reventar. Aún así, no quería rechazar la oportunidad. Era la primera vez que alguien lo veía no como un soldado, sino como un académico. Y de pronto recordó aquella vez en la que su mentor le había preguntado si tenía un sueño. Esa pregunta le seguía sonando en la cabeza como un eco insoportable y se preguntaba si convertirse en investigador era su sueño o solo otra manera de cumplir con las expectativas de los demás. Después de despedirse de su profesor, Kiyoka se encontró con Chida, uno de sus compañeros de laboratorio, quien como siempre lo invitó a beber esa noche. Kiyoka suspiró. Obvio, no quería aceptar, pero cuando estaba agobiado por algo, no quiere ni volver a casa ni ir a la comisaría, así que al final dijo que sí. La noche cayó y las lámparas de gas empezaron a brillar como estrellas falsas. Risas, ruido, luces, copas, todo ese caos era su manera de olvidar. Cuando llegaron al restaurante, Kiyoka y su grupo de amigos subieron al segundo piso, en donde los recibieron meseras en kimono y platillos también decorados que parecían obras de arte. Mientras todos comían y bebían, Kiyoka se quedó sentado junto a Chida, disfrutando más del escape que del entretenimiento, porque, seamos honestos, las geishas, bailes y conversaciones forzadas no eran lo suyo. Chida, al verlo todo serio, no perdió la oportunidad y le comentó que debería ser más amable con las chicas, pero Kiyoka no pensaba tomar en serio el consejo de su mejor amigo, porque él se conocía mejor que nadie y sabía que no era una persona social. Su mundo estaba en el estudio, la investigación y el trabajo como usuario de dones, nada de romances forzados. Al final, entre risas y sake, la noche avanzó. Kiyoka cuidó de Chida tambaleante mientras todos se despiden. Como Chida vivía al lado opuesto de Kiyoka, a la mitad del camino cada quien se fue por su lado. Kiyoka caminaba solo por calles oscuras, luz escasa y farolas parpadeando, y de repente sintió algo abrumador. Esta obra tan negativa no era de un simple grotesco. El grotesco que estaba frente a Kiyoka tenía siglos de miedo y rencor acumulado, y el aura que exudaba podía congelarte hasta los huesos. Kiyoka, sin perder el tiempo, sacó su espada mágica, sí, la que elige a su portador y corta cosas que ninguna otra podría. La postura lista, respiración controlada, y entonces el primer choque, tintineo metálico, manos entumecidas. El grotesco, disfrazado de monje budista, con patas de insecto cubiertas de pelitos negros y un bastón roto en el suelo, era terriblemente poderoso. Cada ataque suyo era como recibir un huracán directo en el pecho. Kiyoka lo esquivó, bloqueó y retrocedió, todo mientras su corazón gritaba: esto no es un simple entrenamiento, es un asunto de vida o muerte. Golpe tras golpe, Kiyoka logró cortar una de sus extremidades insectoides y el grotesco chillaba, un sonido inhumano e insoportable, capaz de estremecer a cualquiera, pero no terminó ahí. Este amiguito astuto, eludiendo el golpe final de Kiyoka, se las arregló para desaparecer en la oscuridad, dejando solo esos ojos rojos brillando como fuego. Tan pronto como pudo, Itsuto llegó corriendo, y con cara de pánico total, Kiyoka guardó su espada, observó a su mentor y notó algo raro. Incluso Itsuto, que a lo largo de su vida había visto de todo, estaba incómodo. Eso solo significaba una cosa: este grotesco no era cualquier monstruo. Después de la pelea con el grotesco monje, Kiyoka descubrió algo que lo dejó sin aliento. El enemigo no era un monstruo cualquiera, era la araña de tierra. El comandante Godo, normalmente tranquilo y confiable, apareció con un rostro lleno de preocupación y duda, algo que Kiyoka nunca había visto en él. La araña de tierra, ese grotesco mítico, legendario y aterrador, había atacado de nuevo y había devorado a alguien. La sola idea de enfrentarse a algo así hacía que hasta Godo, un soldado experimentado, dudara de poder manejarlo. Al notar la duda de su mentor, Kiyoka sintió que el mundo se le desmoraba un poco. Todas las historias, los cuentos sobre la araña de tierra, eran reales. La criatura se disfrazaba de personas de confianza, engañando y devorando a sus víctimas. Ante el peligro, Godo le pidió que se quedara al margen de la situación, ya que no era
necesario que Kiyoka se involucrara, por lo menos no hasta que decidiera qué quería hacer con su vida en el futuro. Estas palabras calaron el alma de Kiyoka, quien, acostumbrado al apoyo y cuidado de Godo desde siempre, el que le dijera eso lo hicieron sentir un vacío enorme. Era la primera vez que Godo lo trataba como un extraño, incluso como un intruso. Todas sus ganas de ayudar, de pelear a su lado, chocan con un muro de rechazo absoluto. Sin decir nada más, regresó a casa. Kiyoka estaba lleno de ira, confusión, tristeza y soledad. Cada paso hacia casa era pesado, como si la ciudad se hubiera vuelto un lugar completamente distinto, separado del mundo al que pertenecía junto a la unidad especial antigrotescos. Al día siguiente, con la cabeza aún hirviendo por la noche anterior, Kiyoka fue a la comisaría, intentando enfrentar la realidad, pero cada paso le pesaba más que nunca, y su pregunta, ¿cómo terminé así? Aislado y dejado atrás justo cuando quería ayudar. Kiyoka confiaba en Itsuto, lo había admirado, respetado e incluso sentido como un pilar, y eso hacía que el rechazo del comandante doliera como un puñal en el pecho. Aún así, caminó hacia la estación, buscando un encuentro con Godo, pero la realidad le golpeó de inmediato. Cuando preguntó por él, Kom Join le dijo que el comandante no estaba allí, pues había salido a patrullar, algo que había estado haciendo desde que apareció la araña de la tierra. Kiyoka sintió una mezcla extraña de alivio y decepción. Quería verlo, quería respuestas, pero al mismo tiempo temió enfrentarse a esa fría mirada. Cuando Kom Join le explicó que Itsuto le había ordenado mandarlo de paseo si venía a involucrarse en el asunto de la araña de tierra, Kiyoka sintió que el mundo se le caía encima. Todo parecía tan contradictorio. Había estado cumpliendo con su deber, luchando contra grotescos, pero cuando parecía que su ayuda era de verdad necesaria, Itsuto lo apartaba sin más. Era frustrante, incomprensible y cruel de una manera que dolía. Kiyoka se dio cuenta de algo más. Itsuto no estaba actuando por enojo, ni por capricho. Estaba decidido, firme, con una voluntad pura y fuerte. Un rechazo que no podía ignorar, ni discutir, ni interpretar a su manera. Kom Join notó la angustia en el rostro de Kiyoka e intentó animarlo al decirle que no pensara que el comandante lo había sacado de la misión porque estuviera enojado con él, pues todos sabían cuánto Itsuto se preocupaba por Kiyoka, pero nada de lo que Kom Join dijera era suficiente para calmar la ansiedad de Kiyoka. La certeza del rechazo de Itsuto le golpeaba el corazón una y otra vez. No quedaba más que aceptar, o al menos fingir que aceptaba. Se giró, torció los labios en una sonrisa apenas perceptible y pensó torpemente que tal vez Itsuto ya no lo necesitaba. Tal vez debería dejar la casa de grotescos y ser un estudiante normal, un investigador cualquiera. En un abrir y cerrar de ojos, ya había pasado una semana desde que Kiyoka se retiró del servicio activo. Una semana sin grotescos, sin la estación y sin Itsuto. Y aunque fingía que no le importaba, en el fondo le dolía. Intentaba convencerse de que todo estaba bien, de que esa distancia era necesaria. Se refugiaba en los libros, en las clases, en la rutina universitaria, pero nada lograba llenar ese vacío de ausencia. Itsuto no lo había llamado ni una sola vez, ni siquiera después de que corrieran rumores de que la araña de tierra había atacado y varios miembros de la unidad resultaran heridos o muertos. Esto no es nada, solo me dejé llevar. Era lo que se repetía a Kiyoka una y otra vez para no romperse. Mientras el profesor hablaba, Kiyoka miraba fijamente a la pared, sintiendo que el mundo seguía girando sin él. Nadie lo necesitaba. Nadie lo esperaba, y fue entonces cuando sintió una punzada de vergüenza al comprender lo arrogante que había sido al pensar que era indispensable. Su padre, por supuesto, ni se apareció ni lo regañó por dejar el servicio activo, así que Kiyoka siguió como si nada, estudiando, escribiendo su tesis, saliendo a tomar con sus superiores, sonriendo cuando lo molestaban por no tener suerte con las mujeres, y poco a poco empezó a creer que realmente podía vivir así, como un chico normal, como alguien que no esperaba que lo llamaran. Un día, el profesor anunció una conferencia para el fin de semana. Kiyoka recordó la invitación y la promesa de Chida de ir a beber después. Mientras pensaba en si ir o no, miró la pluma que tenía en su mano y se dio cuenta de que ya no tenía los callos de antes, esos que le salían al sostener la espada. Ahora su piel era suave, sus dedos, en cambio, estaban enrojecidos de tanto escribir. Ahora tenía una mano distinta, una vida distinta, y aunque no quería admitirlo, empezar de cero no le dolía tanto como lo había imaginado. Al principio, se había alejado porque Itsuto lo había apartado de la unidad, furioso y herido, pero ahora empezaba a aceptar que quizás, solo quizás, esa vida tranquila también tenía su encanto. Esa tarde fue al laboratorio y saludó a Chida, que se quejaba del trabajo final.
Rieron un poco, hablaron de tonterías, pero cuando Chida le preguntó si iría a la conferencia, Kiyoka dudó, porque sentía que si decía sí, algo dentro de él se rompería del todo y ya no habría vuelta atrás. Y sin embargo, sonrió. Itsuto le había dicho que pensara en sus sueños, ¿no? Que decidiera por sí mismo qué quería hacer. Así que respiró hondo y con una calma que le quemaba por dentro, respondió que sí iría. Por su parte, Chida habló tan despreocupado como siempre y mencionó que él también iría, pero solo porque sus profesores le habían prometido buenas calificaciones si iba. Kiyoka al escucharlo solo suspiró, encogiéndose de hombros. A veces, Chida lo exasperaba, pero por alguna razón era imposible enfadarse de verdad con él, quizás porque tenía esa luz despreocupada que Kiyoka había perdido hacía tiempo. Después de charlar un rato más y revisar unos cuantos materiales, Kiyoka salió del laboratorio. El aire afuera estaba fresco y tranquilo. Era fácil olvidar que, en algún lugar, un grotesco estaba devorando vidas. El viento sopló fuerte, despeinándolo un poco. Kiyoka se detuvo para acomodarse el cabello detrás de la oreja. Un gesto tan simple, pero que lo hizo notar algo que lo estresó. Ya no cargaba su espada en la espalda. En su lugar, llevaba una bolsa repleta de libros, una pesada bolsa que estaba vacía de propósito. Y cuando pensó que estaba bien seguir así, sintió como un enorme nudo en su garganta le decía lo contrario. Esa noche decidió no salir con Chida ni con nadie. No estaba de humor para bares ni risas forzadas. Solo quería leer, pensar o simplemente dejar de pensar. Al llegar a la mansión Kudo, murmuró distraído y con sarcasmo: "Ya llegué". Para su sorpresa, Tadakiyo le respondió el saludo. Su padre estaba allí, envuelto en un grueso abrigo, aunque aún no hacía frío. Su piel pálida y la curvatura de su espalda le daban el aspecto de alguien que siempre vivía con el invierno encima. Sonreía débilmente, y esa sonrisa solo consiguió poner más tenso a Kiyoka. Tadakiyo tosió con fuerza, pero no dejó de sonreír, y dijo que tenía una llamada de Itsuto, y sin más, se dio media vuelta y se fue, como si nada importara. Kiyoka lo observó marcharse con una mezcla de cansancio y tristeza. ¿Eso era todo? ¿Ni una palabra más? Probablemente su padre solo lo había esperado para pasarle la llamada. Su pecho se apretó. Había pasado una semana entera intentando olvidar a Itsuto, y ahora su nombre sonaba justo cuando por fin empezaba a respirar tranquilo. Con el corazón enredado de emociones, tomó el teléfono. ¿Kiyoka? ¡Qué bueno que contestas! ¡Soy Itsuto! ¿Por qué?, pensó Kiyoka, sintiendo un temblor en la mano que sostenía el auricular. Mientras él pasaba los días reviviendo cada palabra de aquel rechazo, Itsuto sonaba exactamente igual que siempre. Después de todo lo que me dijiste, ¿por qué me llamas ahora? Su voz tembló y aunque quiso sonar frío, solo sonó herido. Solo tenía curiosidad de saber cómo te iba, eso es todo. Ya veo. A mí también me agrada la vida universitaria. Y la vida nocturna tampoco está mal, ¿verdad? Pero esa broma fue la chispa que encendió algo en Kiyoka. No rabia, sino un tipo de tristeza tan profunda que dolía respirar. Quiso colgar, quiso gritar, pero solo apretó el teléfono con más fuerza. Así pasó el tiempo porque me sacaste de la misión de la araña de tierra. Hubo un silencio, uno largo e incómodo, lleno de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Kiyoka había crecido bajo su guía, había confiado en él, lo había admirado y aunque no lo admitiría ni bajo tortura, lo había querido más de lo que debería, y aún así, Itsuto lo había apartado sin una explicación. Amix, hasta aquí dejamos el resumen porque lo que viene se pone aún más jugoso. Yo no sé ustedes, pero cada vez que sale algo del pasado de Kiyoka, mi corazón late como burro sin mecate. Diría mi abue. Si ya no aguantan las ganas y quieren seguir leyendo, pueden ir directo a la página de Dulcita. Les dejo el link en la descripción para que se lancen por allá. Y si andan por Facebook o TikTok, síganme por allá también porque subo más cositas como momentos que no caben en el video, pero que igual merecen amor. A mis Amix y mis super Amix de corazón que apoyan el canal con sus moneditas mágicas, gracias infinitas. Los adoro con todo mi ser. Y a quienes se quedaron hasta el final del video, les mando un abrazo virtual con glitter. Sus likes, comentarios y hypes hacen que este canal siga creciendo y brillando. Los quiero un montón a todos y los quiero leer en el próximo video. Nos quiero separar. Te amaré por siempre, mi feliz.